este trabajo, en esta muestra, se nota cómo Alfredo pensaba más allá de la obra material, como la performance realmente efímera, la performance situada, la performance como concepto que sucede. Si vos estabas antes, veías cómo armaba todo. Eso era parte de construir una obra, como otro concepto de lo que es el abordaje hacia el objeto artístico, me parece. Sí, por más que había una instalación o quedaba una instalación, lo que había era un suceder. Eso es Exacto. lo fundamental. Sí, como algo muy existencialista, ¿no? Como rescatar el rito, pero como instrumento, ¿no? Como parte Claro. del hombre, ¿no? Como algo más trascendente, más pleno del sentido de la existencia, de la vida, ¿no? Eso es tal cual, me parece que eso es lo más interesante y por eso es tan difícil de traer, digo, a una presentación, de traer las fotos o videos, porque no hay. Claro, No. ahora digo, uno cuando lo va investigando como que se empieza a alterar y es como que entendés, porque decís cero mediatización. El que pudo ver una performance con él, bueno, vio la performance con él. Después él muere y es que lo que queda es vos haciendo tu performance hoy. Bueno, Altar Patagónico, en el 88 también con el grupo de los 13, fue más tipo video instalación, más que perfo, ¿no? Por lo que tengo entendido. Y es como una síntesis de mitos y ritos de las zonas antiguas actuales de la cultura productiva y convivencia todas estas temporalidades que se juntan en esta especie también de altar, digamos. Ya a esta altura era grupo CAIC, o sea, porque el grupo también fue como cambiando de metodología, digamos. O sea, primero era el grupo de los 13. Otra de las cosas particulares que pensaba recién es que o sea, lo difícil de trabajar con la obra de Alfredo es que incluso dentro del grupo CAIC fue el que también Alfredo fue el que menos prensa se le brindaba, digamos, el resto de los integrantes, o sea, tenían como mucha prensa, ¿no? O sea, Clorindo Testa, como ahí tenemos una obra, arquitecto, ¿no? Luis Benedit o Jacques Bedel, o sea, como eran gente que tenía como otro tipo de circulación. La forma particular también de trabajar, o sea, esto que es toda una muestra en el 88 sobre la Patagonia, que en los videos, en los dos monitores de video, lo que hay es una ceremonia que grabó Alfredo en la Patagonia. Justamente Jorge Glusberg, que era quien estaba a la cabeza, disponía como algún tema o un eje de trabajo y como empezaban las charlas, las discusiones, las lecturas, las reuniones, y cada uno producía individualmente. Sí, esta tiene también una de las cosas fundamentales, es que tiene todo un trabajo performático y en video previo. Alfredo siempre estuvo como interesado en la pintura o en la obra, o sea, aparte de la religiosidad, el eje entre la vida y la muerte. Tiene muchas obras y esta hace como la directa referencia al hecho del nacimiento. ¿Quién me dirá quién eres y quién fuiste? La verdad que justamente es una instalación inestable. Ahí recuerdo a Ada, Anabel, Javier y Nicolás, el hijo de Alfredo. La verdad que hay que ubicarse también como en los 90, que no es una época como ahora, que estamos como totalmente conectados y fui a ver una muestra y ya te muestran la foto y todo. Lo que había propuesto Alfredo es justamente todo un recorrido por su vida, desde los recuerdos de su primer, ahí está la tapa del catálogo, ¿no? Su primer babero. En el centro de la instalación estaba la cuna de él, o sea que todo eso él conservó, todo el árbol genealógico familiar, todo el listado de sus mujeres. Alfredo tuvo muchas mujeres, hizo un árbol genealógico de novias y de esposas. Como él decía, acá quedó mi bioplasma. Pedía que cambiemos las obras de lugar, que saquemos algunas,
Entonces no había manera de que alguien se pudiera comentar, ¿no? El boca a boca de la muestra era extrañísimo. De hecho, la instalación era como subida como una gran performance. Y el hecho de que uno después viera algo que tal vez otro no vio y no pudiera, como justamente no era una muestra tradicional y estable, nos hacía escribir 2501 creo que era así como una fecha a futuro donde se abrirían las cápsulas del tiempo o las obras cápsulas que él, hay muchas obras que él dejó para que se abran en ese año donde por razones naturales no vamos a estar, ¿no? Lo performático era que nadie viera la misma muestra creyendo que iba a haber una muestra estática, porque de hecho la vida de alguien no es estática. Bueno, vamos a seguir con esta, que a mí me parece genial, que yo le puse 2017, digo, el signo de pregunta ya sabemos, porque no, o sea, sabemos que él falleció en 2017, pero bueno, quizás esté en otro plano acá mirándonos, y tampoco, o sea, bueno, ya nos contarás, ¿no? ¿Qué pasó con esa piel? O no sé. Yo lo que siempre cuento de esta obra es que para mí la gran obra fue en el 95 con la complicidad de Julio Sánchez. Hicieron una doble página en la revista La Maga, que era así como de gran circulación por el ámbito de las artes visuales y de los que practicábamos artes visuales, y bueno, era como todos leíamos La Maga, claro, y era como... Y me parece que la gran performance es ahí, es en el 95, donde en casi una página entera sale Alfredo, una foto de Alfredo desnudo y con Nicolás como indicando dónde iba a tatuar. Con Benedit, Poleselo, Luis Felipe Noé, Anaí Cáceres, y tal vez me esté olvidando, bueno, y ese es el único que hizo en vivo, en el que estamos viendo. Que es su última pareja, Ana María Uribe, poeta visual. Bueno, él ahí en el brazo se tatuó una obra de ella. Y la gran obra conceptual es haber puesto a todos como en conflicto con esto. Claro. Más allá de... Claro, de cómo va a ser esto, cómo va a decir esto, claro, se empezaron a entrecruzar un montón de cosas y Alfredo, lo que siempre, como que después vinieron entrevistas, después salió como en muchos medios, todo, y lo que él decía, pero, a ver, yo lo estoy haciendo porque el objetivo es la lucha contra el SIDA. Entonces, él lograba, produjo como un escándalo para hablar en referencia a otra cosa. Para mí, esto de generar conciencia. Me parece que casi todas las obras de Alfredo lo que hacían era como generarte conciencia. Y más allá de cómo haya transcurrido la obra, para mí me parece que conceptualmente está en haber declarado esta obra, que fue en el 95. Bueno, vamos a San Juan el Bautista, que, bueno, la hizo en este primer encuentro. ¿Quién organizó? ¿Quién lo organizó? Mónica García, Alejandra Bockel y quien les habla, y nos ayudó mucho Javier. Y la vemos a Anabel en esta foto, que ahora no sé si se conectó. Creo que andaba por ahí. Y para nosotros tres que lo organizamos fue como un año de trabajo y para que en una semana sucediera todo junto y muy extremo. Y fue una semana de septiembre del 2000, y para nosotros, o sea, había como referentes, grandes referentes, y Alfredo fue uno de los que desde un principio dijo, pues no, estamos armando esto, Alfredo, yo les hago una performance. O sea, como...
La mesa, adelante dice Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. En ese momento Alfredo era vicerregente, y un momento así como bastante complejo entre el paso de la Escuela de Bellas Artes a universidad, y había mucha oposición, y Alfredo lo habían, justamente parte del centro de estudiantes lo había amenazado y le había dicho: te vamos a matar, o sea, como te vamos a matar y con tus huesos vamos a hacer sopa. Y Alfredo tomó eso, tomó esa agresión para ofrecerse, ¿no? Acá y acá, bueno, íbamos pasando por la mesa, todos los de Fossa íbamos pasando por la mesa, y Anabel nos servía vino, y como en el caso de esta performance del 2001, digamos, o sea, como ahí ven como que Alfredo también implicaba siempre alrededor como un montón de gente. Ahí quien está de campera naranja a la derecha de Alfredo, vestido de blanco, justamente es Ana María Uribe. Y esa campera naranja está colgada en el altar que hizo en la barraca vorticista. O sea, hay un montón de hechos como esto de lo del bioplasma, ¿no? Pero en este, desde el recuerdo, que caminata performa, acá también tenemos un dato. Alfredo no decía performance, no decía performance art, no utilizaba ni conceptos ni lenguajes del inglés. Él decía performa. Yo no lo leí ni lo escuché en ningún otro lado, y para mí me parecía como una forma muy de Alfredo, y de una propuesta de Alfredo que era la de producir la performance, pero pensando y generando imágenes visuales. O sea, porque por ahí performance art está como, también lo puede utilizar o se puede vincular más a un arte teatral o al movimiento de la danza, pero a artes escénicas. Javier Sobrino iba con un megáfono como abriendo camino. Alejandra Bockel y Karina Ferrari iban desparramando flores, y después otro día hubo una murga. Y este monumento comunitario a la identidad serrana. Esa fue una invitación que tuvo Alfredo, ya para el 2000, creo que el 2007 ya había ganado el Gran Premio de Honor de Escultura, y lo que se está viendo en esa fotografía es que en la base de la escultura, que creo que es lo que más le preocupaba a Alfredo, lo que hay es pertenencias de los habitantes de Villa Arcadia para el futuro, cartas, objetos. Bueno, cuerpos en tránsito. Si quieren, no sé, podemos empezar a... Bueno, ya algo dijeron de dónde conocieron a Alfredo y todo eso. Nos convocan para este espacio, nos convoca Fabiana. Me parece que fue clave para tomar el hilo que después desarrollaríamos como grupo en general, que fue que cada uno mantenía su individualidad, pero generaba una obra completa, una obra íntegra. Eso era algo que no se daba como performance en las artes visuales, no. Pero bueno, tampoco no había muchos grupos que hicieran eso. Los grupos trabajaban para producir una obra nueva, digamos. El seminario de multimedias de Alfredo, que primero lo tuvo en la Cárcova, justamente ahí lo echaron por ese seminario, después estuvo 2 años, creo que 93 y 94 en la Pueyrredón, porque no había tanto material o tanta bibliografía como existe ahora, entonces como buscando material acerca de lo performático, y que él tenía como la intención como de generar o dirigir o formar como un grupo de práctica y de investigación de la performance. En las chicas, en Ada y Anabel, como que quedó ese germen, y nos empezamos a reunir. Las chicas justamente tenían el taller en la calle Canning, y entonces ahí, varios años antes de que en el 96 salgamos a poner directamente el cuerpo en la performance, eran todos nuestros sábados a las 5 de la tarde reunirnos para
hablar de imágenes, para hablar de performance y para proponernos. Pero un día, bueno, o sea, como, bueno, no, yo creo que nos costaba también como el hecho de cuándo iba a ser el día en el cual saliéramos, ¿no? Como a mostrar lo que estábamos planteando. Y me parece que creo que nos apuró un poco Fabiana, como dijo, bueno, basta, tal día, tal fecha, y típico de Fabiana, avanti, avanti. Sí. No, el tema es este, el Tampoco tema había, es... sí. No, quería agregar esto, que no había muchos espacios donde hacer estas cosas. Esto Claro. no era, no estábamos haciendo años 60 donde había un Ditela o había una calle o había una democracia interesante. No, esto era en los años 90 donde se estaba lavando el espacio artístico para mostrar, se lavaba todo, se vendían lugares, se cerraban lugares. Claro. Entonces era fácil, no fácil, pero digamos, vos podías colgar un cuadro en una pared, en un museo, en una galería, pero este tipo de trabajo requería, nosotros queríamos avanzar sobre otros espacios menos convencionales, y bueno, Fabiana aportó este lugar que la verdad que nos encantó, porque aparte era una circulación diferente, de gente diferente, pero quería agregar esto, que no había muchos espacios donde hacer cosas. Al-Ras tiene, hay una, si quieren saber bien sobre Al-Ras, Javier Sobrino, que está acá, otro integrante, ha escrito un trabajo de investigación y su primera parte él eligió para empezar el análisis de este trabajo, así que me parece muy bueno eso que está bien desmenuzado lo que significa. Yo voy a hacer una burda imitación de las lecturas de ese texto. Esto fue en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y al acceder a la sala, estaba a oscuras, una luz puntual iluminaba a cada durmiente, y la performance consistía en dormir durante el día, los fines de semana, sábados y domingos, y era una instalación humana, digamos. Desde el concepto, obviamente, a un museo uno no va a ver gente viva. Y si sucede eso, las performances por lo general tienen movimiento. O sea, sucede algo escénico, como decíamos de la palabra performance. En este caso era realmente estático, como una instalación. Nosotros teníamos esa suerte de que en un museo sí estábamos, que no sucedía comúnmente, pero al mismo tiempo el lugar era pasivo, porque era un poco una denuncia de decir, bueno, hacemos performance, pero el museo nos aquieta o aquieta este arte. Había algo de la inacción que nos gustaba y hablábamos, me acuerdo como en aquellos años decíamos, cuerpo instalado. Necesitábamos que haya un cuerpo vivo ahí para que la gente entendiera que lo que había visto en video en la sala anterior eran los sueños que estábamos teniendo. Había un planteo, un cuestionamiento sobre lo privado. Ahora nos resulta común no tener privacidad. Entonces vivimos en la no privacidad. Por ejemplo, este video ya está grabándose y va a estar en una red donde va a haber un montón de gente. En ese momento había una intimidación de mostrar la privacidad. Eso era inédito, que la gente supiera de uno. Entonces, este era un momento íntimo, como pone Ada en el chat. Sí, era un momento íntimo que hacíamos público. Sí, yo escribí este texto, sí. Sí. Muy lindo. Bueno, seguimos. Si quieren comentar un poquito de etcétera, o de todo el videoarte, ¿no? Que usaban para... Ese es otro tema de la época. Sí, los formatos, ¿no? Los soportes. Un texto de Borges y la obra fue dentro de una muestra grande y general acerca de un homenaje a Borges, y creo que habíamos llegado a ese texto de Borges por un texto de Barthes, que es así como una enumeración
como muy extraña, ¿no? El idioma analítico de Wilkins, y lo que tratamos de hacer es como de pequeñas performances o collage acerca de cada ítem, ¿sí? Y esto fue todo así como trabajos de performance, digamos, como cotidianas, y así, para cada ítem tenía que suceder algo. Acá está Claudio con Ada y Anabel, creo, o tal vez era Sandra. El libro de los seres imaginarios era. Era ese, y también lo que teníamos era que Sandra ha hecho proezas con todo el material crudo también, ¿no? Porque Sandra, parte del grupo, hacía performance, pero también era la que le pedíamos: corta acá, hace esto, hace lo otro, ponerle un mapa encima, ponerle burbujas, o sea, como... La montaje. Claro, no, o sea, como... no se lo pedíamos, digamos, a un editor de video, sino que ya estaba como planteándose desde adentro del grupo, ¿sí? Sí, lo de la autogestión, y tampoco existía como la costumbre de... Yo pensaba hoy a la mañana, por ejemplo, tanto la obra Al Ras como Asia, que son las de mayor, digamos, envergadura que hicimos en el primer piso del Museo de Arte Moderno, no existía el concepto de obra comisionada. O sea, era como los invitamos a hacer una performance y todos los integrantes del grupo bancábamos los fletes. O sea, hoy en día se habla de obras comisionadas y hay mucha gente que hace o no hace una obra si el museo le da o le dispone o no de un monto. Sí, esta obra es la misma, Al Ras, pero la levantamos. Más arriba. Lo particular era también que estaba toda la sala oscura. Ahora vemos acá una fotografía como luminosa, pero en realidad lo que sucedía era que cada lámpara debajo de la cama tenía un sensor, entonces solamente se encendía la luz para el visitante que tenía que caminar a ciegas y se encontraba, o sea, el sensor notaba al visitante y ahí se encontraba con un cuerpo vivo, suspendido, desnudo y durmiendo a una distancia del suelo. Bueno, ¿quieren que pasemos a estas acciones? No sé si son acciones individuales, supongo que sí. Sí, esto es un encuentro que hicimos en un galpón que después dejó de existir, de una de las Fósicos, y bueno, esta era otra manera de trabajar. O sea, si encontramos un momento y un espacio, llevábamos a veces ideas, porque alguno estaba trabajando alguna idea en particular, y otras veces experimentación directa, o sea, encontrarte con el otro y ver qué podía suceder después que llevas tus cosas. Toda una charla alrededor de algún objeto, ¿no? Y después, como bueno, ahora vemos ahí a Claudio, como bueno, él decía, bueno, la imagen es, algo va a suceder y tiene que estar llena de globos. Bueno, entonces ahí estábamos todos inflando globos. Ada ahí como metros y metros de papel. Era como también, como sin un argumento, sino como directamente bocetar una imagen performática a partir de los objetos. De hecho, recordé también que el grupo Fosa recibe el nombre porque hubo unas primeras reuniones. Contamos lo más importante. Claro, en un galpón que tenía Ada Suárez en Luis Guillón, y ese galpón tiene una fosa. Y de ahí hubo varios videos y varias fotografías que también la fosa era como esa cosa también como de una inserción en el espacio real que ya te modificaba también el tiempo. Una fosa toda azulejada e iluminada. Claro, un espacio que los determinaba de otra manera, ¿no? Así como un objeto era... disparador, el espacio me imagino habrá sido disparador también, ¿no?
una fosa en un taller mecánico estaba impecable. Al ras, para la parte del sueño, la llenó de agua. ¿Sí? La llenó de agua y trabajó con eso. Bueno, hablando de impecable, maculados, cuerpos, siempre el cuerpo, ¿no? Y sí, performa. Pero después nos había agarrado como justamente eso que lo que hiciéramos se tenía que llamar cuerpo. Entonces empezamos como el listado de cuerpo maculado, cuerpo vulnerado, cuerpo suspendido, y ya cuando teníamos el trabajo por ahí o las imágenes, todo, que a veces no queríamos escapar como entonces era como cada vez más complejo. A la izquierda hay un dibujo y como esto me encantaba. No, quería decir también que algo sobre la palabra, que es verdad que lo de cuerpo un poco lo agregamos después porque quedaba éticamente bien en el nombre, pero nos dedicábamos bastante a cómo nombrar lo que estábamos investigando, cómo queríamos llamar esa performance. Todos participábamos de todas las discusiones y también había una discusión lingüística sobre qué nombre darle a lo que hacíamos y qué nombre darle a las performances. Eso me parecía también que hace que un grupo así se consolide. El listado, ¿no? Grupo Fosa estuvo integrado y está integrado por Ada Suárez, Anabel Banoni, Javier Sobrino, Sandra Bodner, Claudio Breyer, Cecilia Nazar y yo. Para mí fue una gran escuela. Bueno, que acá ya nos pusieron en un museo. Pero sí fue un acierto, dice Claudio. Porque cuando Acierto de Rodrigo Alonso, que también nos miró, fue el único que nos echó un ojo crítico y nadie miraba mucho, y él sí. En el 2015 justamente se realizó la primer Bienal de Performance, que también, o sea, como esta cuestión como también discutible de la institucionalización, y fue una insistencia, ¿no? de Rodrigo de curar algo, de que haya como un registro de la performance de los 80 y 90 en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Y casi todo el material, o sea, era material como de obras efímeras, mal registradas, pero no por no querer registrarlo bien, sino porque no había el trabajo como exhaustivo de un montón de colectivos y de artistas que trabajaron aún sin espacio o aún sin tecnología en hechos performáticos, ¿sí? Video performance, foto performance. Bueno, la versión negra más adelante, había cosas, pero no dentro de las artes visuales. De las artes visuales pensaron que no pasaba nada. Tal y cual, sí, porque había más incluso en el área más teatral y eso. Yo vengo de teatro y pasaban algunas cosas. De hecho, yo no entiendo cómo no los crucé a ustedes, porque bueno, yo estaba muy en el teatro y más con estos grupos. Pero la misma Fabiana, cuando nosotros hicimos esto, Rodrigo, por supuesto acompañado por Alfredo, que nos decía todo el tiempo que sí, que estaba bueno, que siguiéramos, o hacía gestión para que fuéramos a algún lugar o a otro. La misma Fabiana, viste, que también participó con nosotros en una performance que hicimos en Jumbo. Bueno, había gente que quería hacer cosas, pero después se borró y pasó el tiempo, y creo que el menemismo logró también en el imaginario borrar un poco estos trabajos que se hacían, porque tuvimos muchos años. La charla de Fosa es larga también, porque es lindo también hablar de estos procesos. A mí me generó toda una cosa interna de qué significa un grupo, qué es la autoría. Nosotros todo el mundo sabía que esa era yo y que yo hacía eso. Pero eso solo no era una performance. Entonces fue muy bueno eso también. Preguntarte si la performance, si el cuerpo es todo el cuerpo de todos nosotros juntos. Nada, les quería agradecer, y está buenísimo como recorrer su trabajo y el de Alfredo. Yo, o sea, el trabajo de Alfredo no lo conocí, lo empecé a conocer a partir de estudiar en la UNA,
y hay muy poco material, entonces es súper interesante. Algunas cosas ya conocía por compartir espacio de investigación con Javier y con Andrea. Y bueno, y después otras cuestiones o otros encuentros que tuvimos con Cecilia, en un encuentro de performance, con Claudio también. Así que nada, Norberto, bueno, un gusto. Para igual, Alejandra. Muchísimas gracias. Si la cuestión es hacer. También creo que es otro momento también para la performance. Digo, la performance también en los 70 era como muy criticada, y esto que decía Cecilia en un momento también era como el entretenimiento, así como el número vivo, digamos, en una inauguración de pintura. Entonces, como siempre, se la usaba como una cuestión adicional, como decorativa, que algo pase, que algo suceda, y no como una obra en sí. Entonces, bueno, me parece que también estos últimos años, digo, estos últimos 20 años, como que la performance también adquirió su lugar de particular. Tal vez haya un público que, no sé, tal vez no sea habituado, pero ya no le sorprenda que suceda un hecho performático. Mi primer performance la hice en Paso del Rey, con el lugar donde vivía, y lo que obtuve al otro día fue una denuncia por estar haciendo brujería. ¿Viste? Entonces, siempre llega la policía. Sí, o sea, como si estás haciendo una rareza, como que es denunciable, digamos. Estos encuentros son necesarios para definir dónde está ubicada la performance que nos interesa a nosotros también, que no es entrar a una estación y ponerse a bailar. Entonces, bueno, me parece que esa difusión es importante. Ya que la gente entiende un poco de qué se trata, bueno, ahora decirle que hay más cosas en las que también te puede interesar. Y por sobre todas las cosas, que atrás de un trabajo performático hay la elaboración, todo un proceso como la elaboración de cualquier otra obra, sea pictórica, sea escultórica, o sea teatral, o sea el cine. O sea, cualquier obra, la performance tiene incluso las improvisaciones. O sea, tiene todo un campo previo de informarte, de situarte, de prepararte, tanto física como mentalmente, para justamente, alguna de las performances justamente tiene que ver con algo que va a ser imposible repetir. Entonces tenés que aprovechar ese suceder espontáneo y único. En la época de los 90, a nosotros nos competían la madre de Plaza de Mayo, imagínate la competencia. Y nos preguntábamos, ¿y esto es performance? ¿Y lo que ellas hacen qué es? También, José, nos comentaste que vos tenés parte del Museo Alfredo Portillo en tu casa y que entre los dos lo difunden también con Alejandra. A Alejandra y a mí nos tocó como ese legado, y sí, difundimos y trabajamos día a día con la colección que había iniciado Alfredo junto a Glusberg de libros de artista, pero bueno, como que me centré en Alfredo performer y docente en la performance, pero bueno, también tenemos para hablar del Alfredo de la instalación, el Alfredo dibujante, el Alfredo de los libros de artista, el Alfredo de haber generado, ¿no? O sea, como también es una gran actitud, es decir, bueno, abrir o generar un museo de libros de artista. Era como... También hay como situaciones en la vida, o hay hechos como así fundamentales en la vida, que uno no tiene más que pensarlos como performáticos, ¿no? O sea, como actitudes. Sí, me refería a eso, como que me gustó que estuvieras vos, precisamente porque ustedes tienen ese contacto vivo todavía con él en su obra. Entonces, eso estuvo bueno también. A veces no nos coinciden horarios, o no nos coinciden tiempos, o ganas, o el proyecto no te interesa. Así que me encantó. Así que bueno, Gabriela, suerte con los próximos. ¿Hay otra performance? Ay, qué fallido. ¿Otro performance? Hay ganas ahí. Sí, las charlas son los últimos domingos de cada mes.
Lo que pasa que en Pero digo, agosto, vas a seguir ahora agosto y sigue. septiembre está invitada Daniela Mastrandrea, que es una artista visual de acá. La conocen y Amiga, sí, amiga. vamos a poner a Francis Alice en foco. Quiero agradecerte Muchas a gracias. vos y a Gabriela, y quiero agradecer a Cecilia que hizo extensiva la invitación, y agradecerte también a veces está bueno también como meterse en este lío, pero me parece que justamente que cada nuevo material que hagamos en relación a Alfredo justamente va a servir para que más gente lo ponga en el lugar, digamos, que necesitamos, ¿no? Que así como referencia. Y reconocer un poco como performer acá, original de acá, ¿no? Como sí. de los primeros. Hay un montón de, bueno, toda la parte de su creatividad cotidiana y sus performances cotidianas, también tenemos un gran capítulo para otro encuentro. Yo te quiero agradecer el haberte metido en el lío y agradecer a todos los que estuvieron presentes y participaron, y a la universidad, a Mono y a Gabriel, todo me anoté. Sí, ¡Ay, qué buena onda! Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos los que participaron, a Fosa, a Portillo, donde esté. La verdad es que fue suculenta la cuestión. Y no, en serio, muy, muy interesante.